penúltimo bloque de En el Umbral. Ya está con nosotros aquí en el estudio Gabriela Müller. Gabriela, ¿cómo estás? Ella es científica, es directora del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, porque bueno, justamente ese es el tema que queremos abordar en el programa de hoy. Sé que ustedes, los científicos, están muy preocupados por el cambio global, por el cambio climático, nosotros también, pero bueno, queremos abrir este espacio para poder hablar de este tema y cuál es el impacto sobre todo en nuestra región. Sí, buenas noches, Gabriela. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Sí, el tema del cambio climático es un tema acuciante, ¿no? Que quizá la sociedad no tiene actualmente la idea de la dimensión de la problemática. En realidad creo que es un poco responsabilidad de todos los científicos, porque bueno, estamos un poco siempre compenetrados en nuestro trabajo. Y la divulgación por ahí no es algo que no sea algo natural de hacer. Claro, este desafío de llegar a la comunidad con las investigaciones que hacen ustedes, de Exacto. llegar a los tomadores de decisión, que un poco, bueno, es lo que se plantearon con el seminario internacional que organizaron y que llevaron adelante con mucho éxito la semana pasada. Sí, justamente el espíritu del seminario fue unir, ¿no?, a la comunidad científica con los tomadores de decisión, que son en definitiva los que van a poder hacer los cambios necesarios a nivel social, pero creo que también a nivel individual podemos realizar muchos cambios, ¿verdad? O sea, cada uno como individuo, primero tomar conciencia, ¿no?, que es un problema acuciante, es un problema no del futuro, es un problema del presente, y ese es un abordaje que a uno ya lo posiciona en un lugar diferente. Y por otra parte, socialmente reclamando a nuestros representantes que se cumplan con los convenios y todos los acuerdos firmados internacionales, que eso tampoco se está llevando adelante. Yo creo que hay más cambios a nivel de la sociedad que a nivel de los gobiernos. Sí, yo también. Y sobre todo los sectores juveniles, que son los que se dan Exacto. cuenta de que su futuro es el que está Exacto. más comprometido. Los chicos, uno los ve que todos hablan de la cuestión ecológica, de la cuestión medioambiental, de que hay que cuidar el planeta. Hay países que han fijado posiciones muy firmes en esto, pero en definitiva los acuerdos internacionales no se terminan de cumplir, sobre todo porque las grandes potencias no han querido avanzar en ese cumplimiento. Por el ejemplo, Estados Unidos y China, Exacto. por ejemplo. Bueno, Francia rema para ver si consigue, digamos, que se cumplan los acuerdos firmados, pero China y Estados Unidos, ¿qué compiten? No, y ahí está la ratio económica dando vueltas. ¿Quién para la máquina primero? China, que está queriendo ocupar el lugar de Estados Unidos, no quiere parar, porque si frena no va a conseguir el lugar que pretende, y Estados Unidos, que quiere mantener su lugar, tampoco afloja. Entonces, y eso a su vez, esa competencia brutal tracciona a los otros países que, para no perder lugar, espacio o ingresos, también se terminan subiendo esa competencia que termina siendo muy destructiva al medio ambiente. Sin duda, es un problema económico, digamos, de los grandes poderes, pero la realidad pasa por otro lugar, ¿no? Estamos comprometiendo los costos el futuro. económicos Sí. del futuro son incalculables. Y en el medio está la situación climática y el impacto que, bueno, muchas veces ya se ve el impacto climático de este cambio y de esto de, bueno, no cuidar el ambiente. En el seminario, al seminario invitaron a Celeste Saulo, que es la directora del Servicio Meteorológico Nacional, y nosotros tuvimos oportunidad, gracias a tus gestiones, de hacerle Sí. una muy linda entrevista, donde ella, bueno, habla un poco de cómo hacen los pronósticos, de por qué muchas veces se erran esos pronósticos. Así que, si te parece, vamos a compartir una primera parte y después seguimos charlando. Fronteras de la atmósfera literalmente no existen, ¿no? Claro. Nos ocupamos de un fluido que no tiene límites físicos. Por supuesto, los países tienen límites políticos y hay que respetarlos, pero creo que la meteorología fue una de las disciplinas que más tempranamente entendió que los límites políticos y los límites de la atmósfera no tenían nada que ver y era importante buscar mecanismos para intercambiar información.
Vamos a poner un ejemplo para América Latina o América del Sur. Digamos, la mayoría de nuestros frentes fríos ingresan al cono sur justamente por el sur-suroeste, ¿no? Van a afectar Chile, van a afectar nuestra Patagonia, se van a desplazar en el sentido suroeste-noreste, van a afectar Uruguay, Paraguay, sur de Brasil y eventualmente ahí van a decaer. Eso es lo que le pasa a la mayoría de los sistemas frontales. Ahora, si nosotros no compartiéramos información, ¿cómo haríamos para saber qué está pasando y cómo está evolucionando? Bueno, este sería un ejemplo sencillo de por qué es importante compartir información. Vamos a algo más complejo, el Niño, el fenómeno del Niño, el calentamiento de la superficie del Océano Pacífico y sus impactos en América del Sur o en otros lugares. Si no compartiéramos información, no sería posible analizar y entender estos fenómenos. Muy bien. Desde la teoría del caos, que concluía esto de que la atmósfera era impredictible, que era un caos, hasta ahora, ¿en qué han podido avanzar? ¿Qué se ha podido mejorar? ¿Qué ha cambiado? Bueno, es un marco teórico rotundo, que la atmósfera es un sistema caótico. En principio no veo que lo vayamos a poder resolver de ninguna manera. Lo que sí vamos a poder hacer es, y estamos haciendo, es ver cómo se trabaja con la incertidumbre, digamos. Asumiendo que es un sistema que tiene incertidumbre y que los pronósticos no son perfectos, ¿qué podemos hacer para que los usuarios aprovechen al máximo la información que les podemos dar? Desde que allá por los años 60, 66 se enuncia la teoría del caos y se identifica la atmósfera como un sistema caótico, se produjeron grandes avances. Por ejemplo, en los primeros estudios teóricos se pensaba que el límite de la predictibilidad eran 2 semanas. Hoy sabemos que no es así necesariamente, que hay fenómenos que son muy predictibles más allá de las 2 semanas y hay fenómenos que son altamente impredictibles, mucho menos que las 2 semanas. Por ejemplo, un tornado, una tormenta severa. Es totalmente, pueden ser cuestiones de minutos entre que se forma e impactan, ¿no? Estamos hablando de 15, 20, 30 minutos. Entonces, en esas escalas de tiempo el grado de predictibilidad es muy bajo. Y entonces es informar a la población de qué se puede esperar de la meteorología para tomar mejores decisiones. Y ahí creo que está una fortaleza en la medida que uno entiende hasta dónde se puede llegar y cómo se puede llegar. Mucha gente dice hoy, la pifiaron otra vez, no acertaron. Acertar un pronóstico es el karma del meteorólogo. Sí, de alguna manera es un karma. Es todo un desafío. Creo que en realidad somos un poquito maltratados. Es verdad. ¿No? Porque se notan más. Creo que nos pasan todas las cosas, ¿no? Cuando las cosas salen mal, la memoria es muy fuerte y cuando las cosas salen bien, la memoria rápidamente olvida, ¿no? Si vos tenías una fiesta y creías que no iba a llover y resulta que llueve, no te lo vas a olvidar más. Y si no llovió, el pronóstico no va a ser lo que te vas a acordar de la fiesta. De la fiesta. Entonces, bueno, creo que ahí hay toda una subjetividad. Yo creo que los pronósticos, no es que creo, está demostrado que los pronósticos han mejorado, siguen mejorando su calidad, su asertividad, pero siempre dentro de estos márgenes que estamos conversando, ¿no? Sabiendo que hay un grado de impredictibilidad. Por eso estamos volcándonos fuertemente a la idea de que el ciudadano empiece a comprender las probabilidades. ¿Qué es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Cuando uno le dice hay un 50% de probabilidad de lluvia, ¿le está dando información valiosa, sí o no? Es la pregunta. Y la realidad, que eso no es la moneda, no es que tiramos una moneda y decimos va a llover o no va a llover, se están lavando las manos. No. La realidad es que si vos te pones, por ejemplo, te fijas en Santa Fe en invierno, seguramente vos ya sabés, y todos los santafesinos saben, que no llueve un día sí y un día no. Claro. O sea, que darte una probabilidad de ocurrencia del 50% es darte mucha información, mucho más de la que vos sabés, porque en realidad, en promedio, en Santa Fe debe ser, en invierno, la probabilidad de lluvia debe ser de un
15% o una cosa así. Entonces, más allá del dato justo o preciso para Santa Fe, que en este momento no lo tengo, digamos, es un poco enseñar, trabajar a nivel de estudiantes, colegios, maestros, divulgadores, cuán importante es saber hacer uso de un pronóstico de probabilidades. Y creo que eso va a ser un avance importante el día que lo capitalicemos. ¿Y cómo se hace un pronóstico? Más allá de hay variables, digamos, tradicionales, ahora también desde hace tiempo están las imágenes satelitales. Bueno, el pronóstico se hace una vez que vos hiciste un diagnóstico. Es decir, vos, como bien mencionás, las imágenes satelitales lo que te dan o te muestran es el estado de la atmósfera en un momento dado, en el momento en que está esa imagen disponible. En ese mismo momento también tenés muchos puntos en el mundo realizando observaciones manuales, automáticas, de todo tipo. También tenés radares, tenés miles de dispositivos hoy que te están dando muchos datos de cómo está la atmósfera en este momento. Claro, porque desde la teoría del caos que hablábamos hasta ahora, la tecnología ha avanzado mucho para ayudar en muchísimo, y la tecnología para la meteorología ha sido fundamental, ¿no? Todo lo que son los sistemas para sensoramiento remoto, es decir, satélites y radares, siempre han sumado de una manera increíble. Entonces, cuando vos lograste esa foto de cómo está la atmósfera ahora, querés saber cómo va a estar dentro de 10 minutos, de un día, de 3 días, de 2 semanas. ¿Cómo lo haces? Bueno, ahí aparece la física. Vos conocés la física de la atmósfera, no la conocés perfectamente, ahí tenés otra fuente de incertidumbre, pero esa física de la atmósfera se plasma en un montón de ecuaciones que hay que resolver y que te permite saber cómo la atmósfera va a estar en algunos minutos más, en un día, en 2, en 3, en 4. O sea, ¿cómo se hace un pronóstico? Entonces, resolviendo esas ecuaciones y obteniendo el estado de la atmósfera en un momento futuro. Ahora, si yo te digo esto, lo que va a pasar es que solo usuarios expertos van a poder comprender lo que resulta de estos modelos. Entonces ahí viene el rol del usuario especializado, le hace pronosticadores, le hace otro tipo de usuarios especializados capaces de captar esa información que se obtiene de estos sistemas de pronóstico y interpretarlas y dar un producto que la sociedad en su conjunto comprenda o el tomador de decisión comprenda. En fin, ahí empieza toda la adecuación, esto que te decía yo, pensar en el usuario. No es lo mismo el usuario que va a tomar una decisión de cómo se va a vestir hoy que el usuario que va a tomar una decisión si va a fumigar un campo o no, que el usuario que va a tomar una decisión si genera energía eólica o cómo va a andar su producción de energía solar. O sea, son todos usuarios diferentes, todos necesitan básicamente los mismos datos, sin embargo la información la necesitan manejar de otra manera, ¿no? Claro. Así como a veces la gente dice hoy le erraron otra vez, bueno, muchas veces cuando uno tiene que viajar mira ese pronóstico extendido para ver cómo va a estar la temperatura en la localidad que va a ir, que pongo o no en la valija, llevo abrigo, no llevo abrigo. Tal cual. Ahí sí acierta mucho más el pronóstico, en las temperaturas. La temperatura, ¿no? Exactamente, porque la temperatura responde a sistemas de más gran escala, digamos, como hablábamos antes de los frentes, por ejemplo. Entonces tienen un grado de predictibilidad mayor, entonces el grado de acierto que tenemos en temperaturas es alto. También la percepción nos ayuda a darnos cuenta de eso, digamos, vos podés estar en Santa Fe o podés estar en Paraná o podés estar a pocos kilómetros y la temperatura no va a variar sustantivamente. Y ahí estaba Celeste Saulo, bueno, explicándoles un poco los misterios de cómo hacen los pronósticos y de por qué a veces no son exactos. Todos estos cambios que estamos viendo ya muchas veces, llueve mucho en poquito tiempo, bueno, todo esto tiene que ver con lo que estábamos hablando al comienzo también del cambio global y del cambio climático. Están como los encuestadores políticos. Sí, que no le pegan. Bueno, en realidad no es una ciencia exacta, ¿verdad? Claro. Un pronóstico está basado en una estadística y nunca va a ser una ciencia exacta. Han mejorado muchísimo, como lo explicó Celeste Saulo, han mejorado mucho y siguen mejorando. De la mano de la tecnología.
a la variabilidad, o sea, lo que es natural del clima, porque es natural que llueva y que haya días que hace más calor, menos calor, eso es algo natural, cada región con sus características. Pero a esa variabilidad natural se le suma el cambio climático. Y ahí sí que las cosas empiezan a complicarse, no en la escala quizás del pronóstico del tiempo, que es a muy corto plazo, claro, pero sí en otras escalas temporales en donde se notan y se observan cambios. Las estadísticas viejas ya no sirven están alteradas por esta nueva dinámica, ¿no? Exacto. Se observa, por ejemplo, para esta región que a partir de 1970 hubo cambios importantes en la precipitación, por ejemplo, de la mano con el aumento de la temperatura. Y eso cambia muchas cosas, porque las ciudades, por ejemplo, las alcantarillas, fueron diseñadas previo al año 1970. Con los valores que se observaban en esos periodos. Y es eso que cada tanto se registran lluvias de 300 milímetros en 2 días, 3 días. Sí, bueno, justamente son los eventos extremos los que están más impactados y porque el aumento de la temperatura promedio a nivel global no lo percibimos, o sea, eso no es algo que uno pueda percibir, pero claramente percibimos que hay un cambio en, por ejemplo, la lluvia. Llueve más cantidad en menos tiempo, lo cual complica los escurrimientos y por eso los anegamientos de las ciudades. Y también eso hay un caso que es muy ilustrativo, que es el de una serie de pueblos de la provincia de Buenos Aires, del oeste de la provincia, de la cuenca del Salado, digamos, provincia de Buenos Aires, que son todos asentamientos que se hicieron en una época de una larga sequía. Entonces fueron hacia los ríos o los hilos de agua buscando tener un elemento vital para poder sobrevivir en esas circunstancias. Y ahora se inundan todos, porque cambió el régimen. Exacto. Los ríos traen una enorme cantidad de agua, las precipitaciones son mucho mayores y más intensas, por eso hay tanto campo anegado por todos lados. Sí, justamente, eso se observa aproximadamente desde la década del 70, ¿no? Sí. Que pasamos de un ciclo relativamente no seco, quizás menos húmedo que el posterior. Entonces, si los parámetros con los que se construyeron muchas cosas y se tomaron decisiones fueron con aquellos anteriores a 1970, que es lo que pasa en la mayoría de las ciudades, ahora las cosas son diferentes y los problemas los estamos sufriendo tanto en la ciudad como también en el sector productivo, principalmente también. En el horizonte corto, digamos, ¿qué pronóstico hay para esta región? Bueno, los horizonte corto, uno puede pensar en un periodo de meses, un periodo de años o décadas, años, sí. Claro. Ahí hay que hacer una observación, porque no es lo mismo hablar de un pronóstico del tiempo, que es a muy corto plazo, una perspectiva climática, que es un periodo de 3 meses como máximo, o ya una proyección, ¿no? Cuando uno habla de proyección, uno está pensando en una situación ideal que va a pasar en el futuro o que se va a ir construyendo, digamos, en las próximas décadas, pero esa situación ideal está basada en la realidad. Eso se llaman escenarios. Los escenarios climáticos suponen... A partir de los datos disponibles. Claro, se observa cómo, por ejemplo, ha aumentado el dióxido de carbono en los últimos años, en las últimas décadas. Y se hace una proyección de cómo ese aumento de dióxido de carbono va a continuar en las décadas futuras. Y hay distintos escenarios, algunos escenarios más positivos, claro, y menos... También depende de lo que el hombre haga. Es que esos escenarios, exactamente, estos paneles internacionales para ver cómo evitan que siga escalando geométricamente la producción de dióxido de carbono, por ejemplo. Exacto, o sea, básicamente esos escenarios están basados en el aumento de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero para las próximas décadas. Y en función de eso se evalúa cómo va a responder todo el sistema climático y se observa cuál va a ser entonces la temperatura dada por esos escenarios, la precipitación, cómo va a ser el escenario si ocurre eso. Los primeros escenarios que se construyeron, en los escenarios más tremendistas, hace muchos años atrás,
pensábamos que era algo imposible que ocurra incluso a fin de este siglo. Bueno, han sido ampliamente superados por la realidad hoy día. O sea que aún los escenarios... Si ya era catastrófico pensar en 1 grado de aumento de la temperatura del planeta, y ahora están diciendo a ver si lo pueden frenar en 2,5. Es que vamos a un camino acelerado, porque lo que pasa es que el calentamiento se ha acelerado. Entonces, por eso es que la comunidad científica empezó una campaña fuerte de concientización, principalmente de los que tienen poder de decisión, porque hay una aceleración del calentamiento y, por lo tanto, las consecuencias... Y habría que acelerar las respuestas. Habría que acelerar las respuestas, y eso es lo que necesitamos que se haga inmediatamente. A ver, vamos a compartir lo que decía Celeste Saulo sobre su preocupación por esto del cambio global. ¿Cuánto te preocupa el cambio climático o el cambio global, como se llama ahora? Mucho, mucho porque, bueno, los científicos claramente nos han dado sobradas pruebas de que la acción del hombre y la industrialización y su modo de producir están generando un incremento de los gases de efecto invernadero, y con eso un aumento de la temperatura global media, y con eso un aumento de los fenómenos severos extremos. ¿Qué deciden los países a partir de estas evidencias científicas? Deciden controlar las emisiones, ¿no? Es decir, que los gases de efecto invernadero no se produzcan en tal magnitud. ¿Qué está pasando? Tal reducción no se observa. Entonces, no se observa la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, todo el monitoreo de dióxido de carbono en la atmósfera, que es como el gas más paradigmático en todo este análisis, continúa aumentando. Entonces, por supuesto que la preocupación es grande, porque ya estamos viendo los impactos de ese cambio climático. Lo que para un científico es el aumento del dióxido de carbono promedio, hoy un ciudadano común y silvestre percibe impactos de eso, que se llaman lluvias muy intensas en lugares donde no solían ocurrir, olas de calor más severas o prolongadas, y eventualmente hoy estamos hablando de refugiados climáticos, gente que tiene que abandonar su lugar donde vivió toda su vida porque la situación climática ha cambiado. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? Es lo que me preocupa, y la realidad es que estamos haciendo poco e insuficiente como para que se note objetivamente que han disminuido los gases de efecto invernadero. Sí, creo que en ese sentido los periodistas tienen un rol muy importante en este momento, porque son los que pueden llevar esta información a la sociedad, que es quien realmente tiene que tomar conciencia, y a partir de ahí exigir a nuestros gobernantes que se cumplan con los compromisos y hacer presión, porque básicamente es eso, ¿no? ¿El ciudadano común puede hacer algo? ¿Qué puede hacer el ciudadano común? Bueno, hay muchas ONGs que están todo el tiempo, que están traccionando también esto, hacen esto, sembrar conciencia, protestar, peticionar, y nosotros funcionar como despertadores. Exacto. O sea, guarda que lo que se viene es grave. Es un poco como la situación económica, que muchos decían, no, bueno, pero guarda que estamos también en una situación límite. El tema económico, bueno, en el tema climático, si no se hacen las correcciones necesarias, va a ser mucho peor que la cuestión económica. Mucho peor. Claro, sí, los consensos, y que tienen que ser mundiales, claro. Porque el hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, no cumpla con los acuerdos, nos afecta a todos, o sea, todo el planeta. No es solamente que afecta a Estados Unidos, lo cual tampoco sería algo positivo, pero es algo que el despertar es necesario en cada rincón del planeta, y tomar conciencia que es un problema global. Claro, o sea, tenemos un problema que el clima no tiene barreras, no tiene límites geográficos, políticas, claro. Tiene límites geográficos naturales, que no son los límites políticos que hemos puesto entre países. Un río, cuando fluye a través de varios países y no sabe qué está pasando por tal o cual país, sino que es un continuo, ¿no es cierto? Exacto, la naturaleza no tiene
los límites y las fronteras que los humanos tenemos, ¿no? Pero creo que ahora tenemos que tomar conciencia, actuar en consecuencia y también es importante a nivel individual, ¿no? Cada uno tratar de tener una vida sustentable, cambiar hábitos, claro, creo que eso también es importante. Y creo que los jóvenes son grandes aliados, exacto, los adolescentes sobre todo grandes aliados en la lucha por revertir esta situación también. Sí, ellos y los niños. Sí. Los niños también, por eso es muy importante. Pero los niños cambian las conductas de los padres. Exacto. Es muy importante la educación en esos niños, la educación en los maestros, profesores, quienes son los que llevan la información, porque no siempre en la casa se conocen estos temas y son los niños muchas veces más, los que... En la casa muchas veces habita el depredador mayor que el jefe de familia. Bueno, Celeste, gracias por traernos tu mensaje y tu conocimiento al programa, así podemos amplificar el mensaje de una mejor concientización sobre el cuidado del planeta. Muchas gracias por la invitación, un gusto.